Hoy les traigo relatos que desafían lo conocido, con secretos ocultos, giros inesperados y misterios nunca antes revelados. Prepárense para adentrarse en enigmas que siempre están al acecho. Comenzamos con Emma Gingerich. Nació en una comunidad Amish ultraconservadora de Missouri, un lugar donde las reglas y las costumbres tradicionales dominaban todos los aspectos de la vida cotidiana. Desde pequeña, Emma sintió que ese entorno le era completamente ajeno. La estricta prohibición de la electricidad, los vestidos largos y sin colores brillantes, y la rígida normativa sobre qué libros leer y qué pensamientos podían ser considerados apropiados, no eran los únicos elementos que le hacían sentir un profundo vacío. La opresión que experimentaba era aún más sutil, pero igualmente dañina. La sensación constante de no poder pensar por sí misma, de ser una pieza más en un engranaje, cuya función era acatar y no cuestionar. A los 18 años, después de haber vivido años de angustia y lucha interna, Emma decidió que ya no podía seguir adelante de esa manera. Su decisión llegó de forma silenciosa, sin grandes protestas ni gritos. Un día caminó más de 3 millas hasta el pueblo más cercano y, usando por primera vez en su vida un teléfono público, marcó el número de un hombre que había dejado la comunidad años atrás. Este fue su primer acto de autonomía, el primer paso hacia una vida completamente diferente. Fue acogida por una familia no Amish que le brindó un lugar seguro y le ayudó a adaptarse al mundo moderno. Con el tiempo, Emma logró estudiar administración de empresas en Texas, superando obstáculos emocionales y sociales que, aunque aún la acompañan, no han logrado impedir que se convierta en un ejemplo de valentía y determinación. La huida de Emma no fue un acto explosivo, sino una decisión silenciosa pero imparable que le permitió alcanzar la libertad. Aunque el dolor del rechazo familiar permanece, su historia es un poderoso testimonio de que a veces el cambio viene de un lugar de quietud interna, no de un grito exterior. Salome Miller nació en Ohio en una familia Amish, donde el control y el miedo regían cada aspecto de su vida. Su infancia fue una constante lucha por sobrevivir bajo el yugo de un abuso físico y psicológico, que aunque encubierto bajo la fachada de una familia aparentemente tradicional y respetuosa de las normas, le marcó profundamente. Sin embargo, a pesar de todo lo que vivió, Salome albergaba dentro de sí una chispa de esperanza que nunca se apagó. A los 20 años, agotada por años de sufrimiento, planeó su huida. Escapó a Vermont, un estado desconocido donde nadie la conocía y donde pudo reinventarse bajo un nuevo nombre, Linda. Allí comenzó su proceso de sanación. Durante años vivió como una sombra, trabajando en oficios simples y luchando con los demonios internos que la perseguían, pero siempre con la determinación de salir adelante. Fue la terapia y la escritura lo que le permitió reconstruirse. Sus cuadernos se convirtieron en su refugio, primero con fragmentos de dolor y confusión, luego con una voz clara que le permitió sanar. Aunque la libertad que encontró tuvo un costo emocional altísimo, con la pérdida de contacto con sus hermanos y las huellas imborrables del abuso, Salome sigue sosteniendo que la paz que encontró al vivir sin miedo en un hogar es más valiosa que cualquier obediencia a las normas impuestas. Su proceso de sanación no fue rápido ni fácil, sino un camino largo y desafiante, pero su historia es un testamento de resiliencia, de cómo se puede encontrar luz después de años de oscuridad. Timothy Solder nació en una comunidad Amish en la que la ciencia era vista con desconfianza y la televisión considerada una herramienta del demonio. Desde pequeño, Timothy se sintió diferente a los demás. Mientras los otros niños se conformaban con los límites impuestos por su mundo, él desarrollaba una fascinación insaciable por los temas que, según las reglas Amish, no tenían cabida. Su vida cambió cuando su tío, un hombre que había abandonado la comunidad, le regaló una vieja enciclopedia. Aunque debía mantenerlo en secreto, Timothy devoró esa enciclopedia como si fuera un portal hacia un universo desconocido. A escondidas, comenzó a estudiar sobre las galaxias, las células y los volcanes. Temas que despertaron en él una pasión por la ciencia. A los 18 años, decidió romper con todo. Tomó su bicicleta y durante días recorrió caminos rurales hasta llegar a una pequeña ciudad donde encontró ayuda.
Con el tiempo fue admitido en la Universidad de Pittsburgh-Greensburg y más tarde en Columbia, donde se graduó en biología. Hoy trabaja como investigador en un laboratorio de Nueva York dedicado al estudio de la genética. Su historia es un ejemplo de cómo, incluso en un ambiente completamente ajeno al conocimiento científico, la curiosidad y la pasión por aprender pueden convertirse en una fuerza imparable que trasciende las tradiciones y las expectativas. Durante más de 40 años, la señora Yoder fue una figura discreta en su comunidad Amish de Ohio. Siempre vestida de negro, mantenía un jardín perfectamente cuidado y era famosa por su pan de maíz. Nadie sospechaba que su vida estaba marcada por un secreto oculto en las sombras. Tras su muerte a los 87 años, su sobrina, al limpiar el granero, encontró un viejo baúl escondido bajo unas tablas. Lo que contenía cambió todo lo que se sabía sobre ella. En el baúl había cartas, documentos, fotografías de soldados y mujeres con pantalones, y una confesión escrita a mano. La señora Yoder no era Amish. En realidad, había huido de Chicago durante la Segunda Guerra Mundial, escapando de una relación violenta. Para sobrevivir, se hizo pasar por la esposa de un granjero Amish fallecido. A lo largo de los años, construyó una red secreta de mujeres que, como ella, buscaban refugio. Algunas vivieron en su casa, otras fueron enviadas a lugares más seguros. Nadie en el pueblo sabía la verdad, y la señora Yoder nunca reveló su historia. Hoy la granja donde vivió se ha convertido en un refugio para mujeres en peligro, y su legado sigue vivo, discreto pero poderoso, como lo fue su vida. Samuel nació en una comunidad Amish de Pensilvania, y desde el primer día se mostró distinto a los demás. Nunca lloró como los otros bebés, no reía en sus juegos, y jamás pronunció palabra. Su madre decía que era un alma tranquila, que escuchaba más de lo que hablaba. Su padre, por otro lado, veía el silencio de Samuel como una maldición o como una prueba de Dios. Años después, un médico finalmente diagnosticó a Samuel con autismo severo, pero en la comunidad Amish, ese diagnóstico no cambió nada. Samuel siguió creciendo en silencio, observando el mundo con una intensidad que asombraba a quienes le rodeaban. Aprendió a tallar madera con una precisión y habilidad que sorprendían a todos. A pesar de su mutismo, Samuel desarrolló una conexión profunda con el mundo a su alrededor, en los pequeños detalles que otros no veían. Cuando su madre murió, Samuel asumió el cuidado de su padre, sin decir una sola palabra. Una noche, mientras sostenía la mano de su padre moribundo, Samuel habló por primera vez. «No estás solo». Al día siguiente, su padre falleció. Hoy, Samuel vive con su hermana en un entorno más comprensivo y sigue tallando figuras de madera que parecen transmitir un mensaje profundo, como si sus manos pudieran hablar por él. Rachel Stutzman creció en una comunidad Amish conservadora, un entorno donde la obediencia era la norma y cualquier atisbo de curiosidad se veía como un pecado grave. Desde su infancia fue educada bajo una estricta disciplina que dejaba poco espacio para la individualidad. En esta sociedad cerrada, los niños no eran considerados para expresar sus deseos, pensamientos o emociones fuera de lo que la comunidad dictaba. La vida giraba en torno a la idea de la sumisión a las reglas establecidas por una autoridad que no se cuestionaba. Rachel, sin embargo, comenzó a sentir desde temprana edad que algo dentro de ella no encajaba. A pesar de ser una joven respetuosa, su curiosidad y su deseo de conocer, más allá de lo que se le permitía, le generaban una sensación de atrapamiento constante. Conforme fue creciendo, esa sensación de claustrofobia se fue intensificando. Su mente inquieta se sentía ahogada por la falta de estímulos y la limitada visión del mundo que la comunidad le ofrecía. A los 17 años, esa angustia alcanzó un punto crítico. Un día, mientras trabajaba en el establo, Rachel cometió el pecado de escuchar una pequeña radio portátil que había escondido. La radio, un objeto prohibido por la comunidad Amish, representaba un escape, una ventana hacia el mundo exterior que nunca había conocido de manera directa. Pero el placer que le proporcionaba esa pequeña rebelión no pasó desapercibido. La descubrieron rápidamente y su padre, furioso, decidió castigarla de una manera que cambiaría su vida para siempre. La castigaron encerrándola durante 12 días en un cobertizo sin ventanas. El tiempo en ese lugar oscuro y aislado
se convirtió en un tormento para Rachel. La soledad, la oscuridad y el silencio absoluto comenzaron a minar su estabilidad emocional. Durante esos días, su mente comenzó a fragmentarse. Empezó a escuchar voces que no provenían de ninguna parte y sentía que los muros del cobertizo susurraban, como si estuvieran vivos, observándola y juzgándola. La experiencia fue tan aterradora y desestabilizadora que cuando finalmente fue liberada, ya no era la misma. El trauma vivido en ese espacio oscuro la dejó marcada profundamente, y la percepción que tenía del mundo, de sí misma y de la comunidad cambió para siempre. El castigo infligido por su padre no solo fue físico, sino que también afectó gravemente su bienestar mental. La prisión emocional a la que fue sometida terminó de desmoronar la frágil ilusión de seguridad que había mantenido sobre su vida en la comunidad Amish. Rachel comprendió que ya no podía vivir bajo las reglas de un lugar que la había aplastado, que le había robado su libertad, su capacidad de pensar por sí misma y, lo más doloroso, su humanidad. A pesar de ser liberada físicamente del cobertizo, su mente seguía atrapada en ese lugar de oscuridad. Un año después, aprovechando un viaje familiar, Rachel decidió escapar. No podía soportar más el yugo de una vida que le había causado tanto daño. Tomó una decisión que cambió su destino: huir de la comunidad, escapar de las garras de la opresión que la había rodeado durante tantos años. Fue encontrada por una organización que ayuda a las víctimas de abuso religioso, y con su apoyo, comenzó un nuevo capítulo en su vida. Esta organización le ofreció un refugio y a través de ellos, Rachel pudo empezar a reconstruir su vida, a sanar las heridas que su pasado le había dejado. La historia de Rachel no es solo una de supervivencia, es también una de sanación y transformación. Al principio, el trauma de su experiencia la dejó desconectada de sí misma. La sombra del aislamiento extremo, la culpa internalizada por haber desobedecido las normas de su comunidad y la desconexión emocional que sufrió debido al abuso de su familia, eran heridas profundas que parecían imposibles de curar. Pero, con el tiempo, Rachel encontró un camino hacia la recuperación, y la clave para ello fue aprender a darle voz a su sufrimiento. La escritura, como un proceso terapéutico, se convirtió en su herramienta para procesar el dolor y para encontrar la fuerza que le faltaba. En sus cuadernos, comenzó a plasmar su historia, sus emociones y sus recuerdos, primero en fragmentos dispersos, luego con una voz más clara y definida. A través de la escritura, Rachel fue capaz de darle sentido a lo que había vivido, de entender las causas y consecuencias de la opresión religiosa que había sufrido y de comprender las raíces de su propio sufrimiento. Esta terapia personal se convirtió en una parte fundamental de su proceso de sanación. En paralelo, también se sumergió en la terapia psicológica, que le ayudó a sanar las cicatrices invisibles de su alma. Ambas formas de sanación, la escrita y la hablada, le permitieron liberarse del dolor y de los recuerdos traumáticos que habían dominado su vida durante tanto tiempo. El viaje de recuperación de Rachel fue largo y doloroso. Hubo momentos de desesperación, de desconfianza y de duda, en los que se preguntaba si alguna vez sería capaz de superar lo que había vivido. A medida que pasaba el tiempo, también se enfrentaba a la dureza de la realidad, el rechazo de su familia Amish, las cicatrices emocionales profundas, las pesadillas recurrentes y la constante lucha por reconstruir una identidad que había sido destruida por años de opresión. Pero a pesar de todo, nunca se rindió. Aprendió a ver la vida desde una nueva perspectiva, a reconocer su valor y su capacidad para crear un futuro diferente. Hoy, Rachel vive en Oregon, donde trabaja como terapeuta, ayudando a otros que han experimentado situaciones similares de abuso religioso y aislamiento extremo. Su trabajo es ahora una extensión de su propia experiencia: ayudar a aquellos que, como ella, han sido privados de su libertad y su autonomía, y guiarles en su proceso de recuperación. Rachel sabe que su dolor no puede ser borrado, pero también entiende que tiene el poder de usarlo como una herramienta para sanar a otros. Cada historia que escucha, cada persona a la que ayuda, es un recordatorio de lo lejos que ha llegado y de cómo ha transformado su sufrimiento en algo positivo. La transformación que experimentó no fue solo personal,
sino que se convirtió en un testimonio vivo de la capacidad humana para sobrevivir, sanar y encontrar la paz. A lo largo de los años, Rachel ha aprendido a aceptar y abrazar su pasado sin dejar que lo defina por completo. Si bien nunca negará lo que vivió, tampoco se permite quedar atrapada en esa identidad de víctima. En lugar de eso, ha elegido convertirse en un agente de cambio y sanación. Para ella, su vida es un ejemplo de cómo el dolor puede ser transformado en algo poderoso y curativo, y cómo la decisión de romper con el pasado, de escapar del sufrimiento, puede ser un acto de valentía. Su historia es un faro de esperanza para quienes aún viven bajo las garras de comunidades que limitan su libertad y su autonomía. Rachel es un testimonio viviente de que, aunque el camino hacia la sanación puede ser largo y tortuoso, es posible encontrar la paz y la libertad que tanto se anhelan. Y lo más importante, que la transformación está al alcance de todos aquellos que se atreven a dar el primer paso hacia su propia liberación. Audrey nació dentro del mundo Amish, pero su historia es distinta a la de la mayoría de los miembros de esta comunidad. Sus padres no eran Amish de nacimiento. Su madre, en busca de un refugio para sanar de su adicción, encontró en la comunidad Amish una disciplina que parecía ofrecerle la estructura y el orden que tanto necesitaba. Por amor, su padre decidió seguirla y unirse a esta comunidad. Así, Audrey creció en un hogar lleno de amor, pero marcado por una estructura rígida y una disciplina que no se adaptaba a la espontaneidad y libertad propias de la infancia. A los 12 años, la vida de Audrey dio un giro inesperado. Su madre, que ya no soportaba la vida restrictiva de la comunidad, decidió irse. No pudo más con las estrictas reglas y el control sobre su vida, y eligió escapar. Poco después, su padre también abandonó la comunidad, dejando atrás la estructura Amish. Audrey, que hasta ese momento había vivido entre dos mundos, quedó atrapada entre dos identidades. Por un lado, las enseñanzas y valores Amish. Por el otro, el caos y la libertad del mundo moderno. Se sintió perdida, sin saber a dónde pertenecía. Al principio, Audrey luchó con el rechazo de sus antiguos amigos y familiares, que la juzgaron por abandonar la comunidad. A medida que se adentraba en el mundo exterior, se dio cuenta de que las cosas no eran tan simples como había imaginado. Experimentó una profunda confusión y una sensación de desarraigo sin encontrar un lugar claro donde encajar. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a comprender que su identidad no debía definirse por los extremos. No tenía que elegir entre ser Amish o moderna. Descubrió que su verdadera voz era la que provenía de su propia experiencia y que no debía ser definida por el entorno en el que había crecido. Hoy en día, Audrey vive lejos de ambas realidades. No niega su pasado, pero tampoco idealiza el cambio. Ha aprendido a aceptar lo que vivió, pero a no dejar que eso la limite. Ha encontrado su propio camino, uno que no está marcado por las rígidas reglas de la comunidad Amish ni por las expectativas de la sociedad moderna. Audrey ha entendido que su identidad no se encuentra en los extremos, sino en su capacidad para navegar entre ambos mundos y crear su propio espacio. Sam Schmucker nació en una comunidad Amish en el corazón de Pensilvania, un lugar donde la vida se regía por estrictas normas religiosas y una tradición que no permitía mucho espacio para la duda o la introspección. Desde joven, Sam sintió que algo no encajaba con el mundo que lo rodeaba. En una comunidad donde las reglas eran claras y el cuestionamiento era visto con desaprobación, él no podía dejar de preguntarse sobre el propósito de su vida y el sentido profundo de la fe que le enseñaban. El periodo de la adolescencia conocido como Rumspringa, un tiempo de libertad en el que los jóvenes Amish pueden explorar el mundo exterior antes de decidir si se comprometen plenamente con la comunidad, fue el momento decisivo para Sam. Mientras sus amigos de la misma edad se entregaban a la vida tradicional, él decidió escapar de las fronteras que le imponían. Salió al mundo exterior y lo que encontró fue una libertad que jamás había imaginado. En lugar de perderse en la anarquía, Sam encontró una espiritualidad que no se veía restringida por las reglas, una fe más abierta y libre que lo invitaba a cuestionar sin miedo. Sam se mudó a Arizona, un lugar alejado de las comunidades Amish de su juventud, y comenzó una nueva vida. Sin educación formal ni los conocimientos previos que muchos habrían considerado esenciales, fundó una iglesia cristiana independiente. En sus primeros días todo fue desafiante, pero también profundamente liberador.
Durante los siguientes 40 años, guió a una congregación que no solo valoraba la fe, sino también el libre pensamiento, el cuestionamiento de lo establecido y la búsqueda constante de significado. Nunca renegó de sus raíces Amish, pero lo que sí hizo fue rechazar el silencio impuesto frente a las dudas. El ver a tantos de sus hermanos y hermanas atrapados en una tradición que no les permitía explorar, lo impulsó a crear un espacio donde las preguntas fueran bienvenidas. Sam se convirtió en un líder para aquellos que deseaban mantener una conexión con la fe, pero desde una perspectiva más personal y liberadora. Su historia representa una nueva generación de ex-Amish, personas que no han abandonado la fe, sino que la han resignificado desde un lugar de mayor libertad. Sam no solo fundó una iglesia, sino que forjó una comunidad de personas dispuestas a vivir una espiritualidad dinámica, abierta a la evolución y al crecimiento. Para él, la fe no debe ser una jaula, sino un medio para expandir las posibilidades del alma humana. Ana creció en la comunidad Amish, un mundo que valoraba la humildad y la obediencia por encima de todo, pero también era implacable con aquellos que no cumplían con sus expectativas físicas. Desde pequeña, Ana fue consciente de que su cuerpo no era el ideal que se esperaba dentro de su comunidad. Su sobrepeso la convirtió en blanco constante de burlas, exclusiones y silencios dolorosos. No solo fue ignorada en las celebraciones y juegos, sino que las miradas y los comentarios de los demás le hicieron sentir que su cuerpo era un estorbo. En un mundo donde la apariencia no debía llamar la atención y la modestia era clave, Ana se sintió invisible, atrapada en un cuerpo que no podía cambiar con facilidad. A pesar de las duras críticas, Ana nunca dejó de preguntarse si existía otra forma de vivir. Un día, cuando comenzó a trabajar como niñera en una familia no Amish, descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. En esa familia las mujeres hablaban libremente, se reían sin miedo de ser juzgadas, y lo más impactante para Ana, no consideraban que la comida fuera pecado. Ver que el cuerpo podía ser aceptado y valorado tal como era fue una revelación. Esa experiencia fue la semilla de un profundo cambio interno. Con el tiempo, Ana tomó la decisión más difícil de su vida. Escapó. Fue una huida que la llevó a un viaje no solo físico, sino también emocional y espiritual. En el mundo exterior, Ana encontró el espacio que tanto anhelaba para educarse y sanar. Se sometió a terapia para superar la depresión y el trauma emocional que su comunidad le había impuesto. Y poco a poco, fue liberándose de las cadenas de la vergüenza que le habían enseñado a cargar por años. A medida que avanzaba en su proceso de sanación, Ana comenzó a escribir. Escribió sobre su lucha, sobre el dolor que había sufrido y sobre el viaje hacia la autoaceptación. A través de sus palabras, encontró una forma de dar sentido a su experiencia y transformar su sufrimiento en un propósito. Hoy en día, Ana es una conferencista reconocida que ofrece charlas sobre la imagen corporal, la autoestima y la libertad interior. Sus conferencias no solo hablan de su experiencia personal, sino que invitan a las personas a liberarse de las expectativas sociales y a aprender a aceptarse tal como son. A pesar de todo lo que ha logrado, Ana no niega su pasado Amish. Reconoce que esa parte de su vida fue esencial en la formación de la persona que es hoy. Sin embargo, ya no se define por ese pasado. Lo agradece, ya que le brindó la fortaleza para transformarse y encontrar su verdadera voz. Desde que era niño, Libby Shetler siempre sintió una fascinación especial por los camiones que pasaban por la carretera cercana a su hogar Amish. Cada vez que uno de esos enormes vehículos atravesaba el paisaje rural, Libby lo miraba con una mezcla de asombro y deseo. Para él, esos camiones representaban el símbolo de algo más grande, de una vida que iba más allá de los campos y las normas religiosas que lo rodeaban. Soñaba con estar al volante, con ver el mundo más allá de los límites de su comunidad y vivir la libertad que esos camiones parecían ofrecer. A los 18 años, cuando llegó el momento de tomar una decisión, Libby no dudó en escapar. No le avisó a nadie, simplemente se fue. Tomó trabajos duros para sobrevivir, lavó platos, cargó cajas, trabajó en talleres de mecánica. A pesar de las dificultades, su objetivo era claro: obtener su licencia de conductor y vivir la vida que siempre había soñado. Durante años trabajó incansablemente en su sueño,
ahorrando cada centavo hasta que, finalmente, pudo comprarse su propio camión y comenzar a recorrer Estados Unidos. El camino que Levi había recorrido no fue fácil, pero cada kilómetro que avanzaba representaba una declaración de independencia. Para él, ser camionero de largo alcance no era solo un trabajo, era una forma de vida, una manera de experimentar la libertad de una manera tangible. A menudo pasaba las noches durmiendo bajo las estrellas o en moteles baratos, con la música country de fondo. A veces se sentía solo, pero siempre avanzaba, conduciendo sin rumbo fijo, sabiendo que mientras las ruedas giraran, su libertad estaba intacta. Levi veía su cabina como su templo. El sonido constante del motor y el ritmo de las ruedas sobre el asfalto lo conectaban con algo más grande, con una sensación de libertad que solo aquellos que han recorrido largas distancias pueden entender. Cada día, al despertar, Levi encontraba en la carretera la promesa de un nuevo amanecer y un nuevo horizonte. La libertad, para él, no estaba solo en el destino, sino en el viaje mismo. Mientras otros niños jugaban o trabajaban en el campo, Grace experimentaba algo que nadie más comprendía: visiones. No eran simples juegos de imaginación. Eran luces, voces suaves, presencias invisibles que solo ella podía sentir. Pero en su mundo, aquello no era visto como un don, sino como una amenaza. Los ancianos la sometieron a oraciones de purificación, intentando liberarla de lo que consideraban una influencia maligna. Sin embargo, dentro de ella crecía la certeza de que aquello no era una maldición, sino un regalo. Fue entonces cuando conoció a una mujer menonita que comprendió su situación y la ayudó a huir en la noche. Grace dejó atrás una vida que nunca la había entendido y se mudó a una ciudad donde por fin pudo explorar su verdadera naturaleza. Descubrió en la pintura una forma de plasmar sus visiones, colores y formas que trascendían lo físico. Hoy sus obras son apreciadas por quienes buscan algo más en el arte. Grace encontró su propósito, demostrando que su sensibilidad era una puerta hacia lo invisible. Por otro lado, Jonas también creció bajo la presión de las reglas Amish, pero su situación era distinta. Era el primogénito del obispo local. Se esperaba de él perfección, obediencia, ejemplo. Pero dentro de su corazón, Jonas sentía una inquietud que no podía silenciar. A escondidas, leía novelas y escribía poemas. Aquellos libros eran su ventana a la libertad. Su padre lo descubrió un día escribiendo, y el castigo fue público y humillante. Esa vergüenza, lejos de quebrarlo, lo impulsó a huir. Esa misma noche desapareció sin despedirse, decidido a forjar una vida distinta. Fuera del mundo Amish, Jonas enfrentó muchas dificultades, pero nunca se rindió. Con el tiempo, se convirtió en escritor. Sus novelas, inspiradas en su propio viaje, hablaban de libertad, de resistencia, de almas que se negaban a ser encadenadas. Aunque nunca reveló su pasado abiertamente, sus palabras llevaban la marca de su historia. Hoy es un autor reconocido, cuya obra inspira a otros a luchar por sus sueños. Ahora bien, Miriam y Judith crecieron juntas, unidas por una amistad profunda en un entorno que no dejaba espacio para la diferencia. En la vieja casa de costura donde pasaban los días, tejían más que telas. Tejían una complicidad silenciosa, una conexión que nunca se atrevían a nombrar. Entre puntadas y susurros se sentían libres. Pero un día, una carta de amor escrita por Miriam y destinada a Judith fue descubierta. El escándalo no tardó en estallar. Fueron obligadas a arrepentirse públicamente o enfrentar la excomunión. Miriam, temerosa, cedió al castigo. Judith, en cambio, eligió escapar. Judith se fue a la ciudad, donde poco a poco exploró su identidad, su libertad y su derecho a amar sin miedo. Pero nunca olvidó a Miriam, y Miriam, con el tiempo, reunió el valor para seguirla. Se reencontraron en una casa de acogida, lejos de las cadenas de su antiguo mundo. Allí comenzaron a tejer una nueva vida, no con hilos, sino con sueños. Hoy viven juntas, en libertad, lejos del juicio. Su historia es un testimonio de amor verdadero, de aquel que no conoce barreras ni necesita esconderse. Ezequiel, a diferencia de los demás, no nació Amish. Su infancia estuvo marcada por el caos, adicciones, abandono, desesperanza.
Cansado de esa oscuridad, buscó refugio en lo opuesto, orden y fe. Así llegó a una comunidad Amish, donde fue acogido y bautizado. Durante 10 años vivió una vida de disciplina, intentando redimirse. Al principio todo parecía armonioso, pero con el tiempo, Ezequiel comenzó a ver las grietas en esa fachada de pureza. Notó hipocresía, abusos disfrazados de virtud y reglas que parecían más castigos que caminos hacia la paz. Las dudas comenzaron a corroer su fe. Los fantasmas de su pasado resurgieron, no por su debilidad, sino porque empezó a comprender que el silencio y la obediencia no siempre significan redención. Decidió marcharse. Esta vez, no en busca de otro refugio, sino de su propia verdad. En el mundo exterior, enfrentó su historia de frente. Estudió psicología, se convirtió en consejero y dedicó su vida a ayudar a otros a sanar las heridas que él mismo había cargado durante tanto tiempo. Hoy, Ezequiel no reniega de su pasado, ni del mundo Amish que lo acogió durante un tiempo, pero tampoco lo idealiza. Entiende que la verdadera paz no se encuentra en un lugar o una doctrina, sino en el coraje de enfrentarse a uno mismo. Rebeca siempre supo que su vida en la comunidad Amish no era lo que había imaginado. Casada con un hombre violento, vivió años de sufrimiento, atrapada en una relación que la mantenía atada tanto física como emocionalmente. En la rígida estructura de la comunidad Amish, las mujeres eran enseñadas a soportar, a callar y a no cuestionar la autoridad de sus esposos ni la de la iglesia. Sin embargo, Rebeca no podía seguir viviendo de esa manera. A pesar de las presiones y expectativas de la comunidad, el amor por sus 4 hijos le dio la fuerza para tomar una decisión radical. Un día, después de un episodio brutal de violencia, Rebeca decidió que no podía esperar más. Esa noche, cuando su esposo se encontraba fuera, reunió a sus hijos y huyó. Cruzaron campos oscuros, caminando durante horas en busca de una vía de escape. No había vuelta atrás. Rebeca sabía que, aunque la vida fuera de la comunidad Amish no sería fácil, tenía que ofrecerles a sus hijos una oportunidad de vivir una vida libre de miedo y sufrimiento. Hoy Rebeca vive en Illinois, trabajando en una cafetería para mantener a sus hijos. Aunque enfrenta las dificultades de la vida fuera de su comunidad, ha encontrado una libertad que nunca imaginó posible. Sus hijos, que antes solo conocían un mundo limitado por las reglas Amish, ahora asisten a la escuela, tienen amigos y disfrutan de un mundo lleno de oportunidades. Rebeca, con su valentía y determinación, ha demostrado que el amor de una madre puede superar cualquier obstáculo y que la libertad es el mayor regalo que puede ofrecer a sus hijos. Sin duda alguna, estas historias no solo nos cuentan cómo se puede escapar de una comunidad rígida y controladora, sino también lo que se necesita para encontrar y mantener la autenticidad en un mundo que exige conformidad. Nos muestran la valiente lucha por la libertad, la paz interior y el amor verdadero, que aunque difícil, es siempre una fuerza poderosa para cambiar el curso de nuestras vidas. Al final, todos tienen un mensaje común. La libertad es una necesidad vital, más allá de cualquier religión o tradición. Y cuando alguien cruza esa línea invisible, se convierte no solo en un ex-Amish, sino en un testimonio viviente de que hay mundos más allá de los límites impuestos, esperando ser descubiertos.